Buenos días, estimadas y estimados, ¿cómo están? La profe. Esperemos unos minutos para esperar a sus compañeros y compañeras antes de iniciar. Bueno, me presento, mi nombre es René, voy a ser su ayudante este semestre de Micro 2, ¿ya? Bueno, esta va a ser nuestra primera ayudantía, la cual va a tener un formato diferente, ya que a lo largo del semestre vamos a ir coordinándonos con los ayudantes de las otras secciones para poder organizar guías generales, ¿ya? Esta es una modo de inducción, ya vamos a ir viendo diferentes conceptos, unos que ya vieron con el profesor la semana pasada y otros que van a ver mañana, con el fin de ser una guía lo más integral y poder recordar de todo un poquito, ¿ya? Bueno, acá tenemos unos cuantos comentes, los cuales omitiré por el momento, ya, los cuales ustedes pueden leer y pueden ver la respuesta de cada uno. Ya me voy a enfocar principalmente en los ejercicios. Bueno, acá tenemos un ejercicio del cual está enfocado principalmente en las funciones de utilidad. Ya vamos a iniciar con uno que vieron con el profesor, o sea, la materia la vieron con el profesor, que sería de la restricción de presupuesto. Ya, entonces, a modo de inducción, partimos con lo que es la teoría del consumidor, ¿verdad? Entonces, para la teoría del consumidor existe una interacción entre dos partes, ya lo que sería la curva de indiferencia, lo que está compuesto o que viene, se deriva de una función de utilidad, y tenemos la restricción de presupuesto, ¿ya? Entonces, los individuos o las personas en general, todos, tomamos decisión en base a la interacción de estas dos curvas, ¿ya? Entonces, vamos a partir analizando y conociendo cómo se mueve, cómo es la curva de indiferencia, o sea, perdón, la restricción de presupuesto, ¿ya? Entonces, para ello tenemos un ejercicio en el que nos dice que Daniela consume café y sándwich. Café es el bien X y sándwich es el bien Y. Posee un ingreso de 1.300 y además sabe que el precio del café es 30 unidades monetarias y la del sándwich es de 50. Entonces la pregunta nos pide, obtenga la expresión analítica y grafique la recta presupuestaria de Daniela. Ya, o sea, tendríamos que analizar, escribir nuestra fórmula general. Ya, entonces partimos en el ejercicio escribiendo los datos, que sería definir qué variable es cada una. Aquí sería café sándwich, o sea, café el bien X y sándwich el bien Y. Además, escribimos la información, que es decir, correspondería el ingreso, el precio de X y el precio de Y. Ya teniendo esta información, comenzamos con cada uno de los ejercicios. Entonces, el ejercicio A nos pide escribir de forma analítica. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que reemplazar en nuestra función general, esta es nuestra forma algebraica, ¿ya? Es decir, que decimos que el ingreso va a ser igual al precio de X por la cantidad consumida de X más el precio de Y por la cantidad consumida de Y, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo consumo y gasto del bien X más lo que yo consumo y gasto del bien Y va a ser igual a mi ingreso, ¿ya?
Esto uno puede ir sumándole más y más bienes, por ejemplo, más un bien Z, que sería precio de Z por la cantidad consumida de Z, y así sucesivamente la cantidad de bienes que ustedes estimen convenientes. ¿Ya? En este caso, por temas prácticos, nosotros siempre trabajamos con PDX y PDI, ya que estamos hablando tratando con un gráfico bidimensional. ¿Ya? Si tuviéramos un bien Z, tendríamos que aquí sacar un tercer eje para hacer uno tridimensional y así sucesivamente. Y entre más bienes, más ejes va a ir teniendo nuestro gráfico. Entonces, en este caso estamos trabajando solo con dos. Entonces tendríamos el bien Y, que sería el de los sándwiches, y el eje X, que sería el del café. Entonces, a esta función general le vamos a reemplazar la información que ya conocemos, que sería el ingreso, el precio de X y el precio de Y. Cuando nosotros reemplazamos información, ya tenemos nuestra expresión analítica. Ya esta sería entonces nuestra expresión analítica. Ustedes acá, si gustan, pueden seguir trabajándola y despejando X o Y. Ya, eso eh, es opcional. Ya teniendo esto, estamos bien. Ya, entonces ahora nos falta calcular algo que sería la pendiente. La pendiente de la curva de la restricción presupuestaria va a estar dada por los precios relativos. ¿A qué se refieren los precios relativos? Es un cociente entre el precio de ambos bienes, ¿ya? Es decir, el precio de X va a estar dividido por el precio de Y. Ya, esa va a ser siempre la pendiente de la restricción de presupuesto. Y va a ser siempre negativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir la restricción de presupuesto? ¿O qué información nos entrega? En pocas palabras, nos delimita lo alcanzable de lo inalcanzable. ¿Ya? Supongamos que tenemos un punto que está aquí. ¿Ya? En este punto me voy a consumir, supongamos, 10 y 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto yo lo puedo alcanzar. Yo puedo consumir 10 de un bien y 10 del otro. ¿Ya? Pero este punto no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque no está rozando, o esto lo hice aleatorio por si acaso, puse esos puntos de forma aleatoria. Entonces, si yo consumo acá, no estoy siendo eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy gastando el total de mis ingresos. ¿Ya? Si yo coloco un punto acá, por ejemplo, estoy excediendo mis ingresos, ¿ya? O sea, esto es un punto que con el dinero que tengo actualmente no lo estoy alcanzando, ¿ya? A diferencia que si yo busco un punto aquí, ese punto sí es alcanzable y es eficiente. ¿Por qué? Porque estoy gastando el máximo de mi ingreso, estoy gastando todo mi ingreso para poder alcanzar una canasta lo más alta posible. Ya, aquí me refiero con alta posible, porque cada una de estas canastas representa un nivel de utilidad, es decir, un nivel de bienestar. ¿Qué tan feliz es cada persona? Por ejemplo, si ustedes consumen un sándwich y un café, van a ser menos felices que si consumen 10 y 10 o si tienen la posibilidad de consumir 10 y 10. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va delimitando y la información que nos va entregando. Y ya también cómo se van sustituyendo estos bienes en el mercado. ¿Ya? Esto es solo información de mercado. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a tener la tasa a la cual se sustituyen en el mercado, que sería 3/5. Ya, entonces esa es la información que nos va entregando. Situarnos dentro de bajo la restricción de presupuesto son puntos alcanzables, pero no óptimos. Los que están en el borde, es decir, dentro de la misma curva, son puntos óptimos. ¿Ya? ¿Por qué óptimos? Reitero, porque alcanzo el que destino todo mi ingreso a alcanzar una canasta lo más alta posible. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a ir viendo cómo se mueve y cómo interactúa esta curva ante distintos axiomas, ¿ya? Hay distintas problemáticas. Entonces, pasamos al ejercicio B. La B nos dice cómo cambia la pendiente de la restricción presupuestaria cuando el precio del café aumenta un 10%. Entonces vamos a tener un impacto en este mercado. Bueno, aquí no se ve mucho, pero lo voy a marcar. Entonces nos están diciendo que el precio, ahora vamos a tener un precio del bien X2, ya un precio
distinto, el cual es de 33, ya subió un 10%. Entonces, ahora lo que va a pasar, vamos a tener que escribir nuevamente nuestra restricción. Ya, entonces ahora en vez de reemplazar el precio de X por 30 como lo hicimos acá, vamos a tener que reemplazarlo por 33. Entonces nos va a quedar 1300 es igual a P de X, que sería 33 por X, más el P de Y, que sigue siendo 50 por Y. Ya, entonces ahora hubo un cambio de pendiente. Entonces, ahora aquí hay información que tenemos que conocer, que no se lo había comentado antes, pero se los voy a comentar. Acá nosotros tenemos unos puntos extremos, ¿cierto? Que sería acá el 26, el 43 y acá un 39. Ya estos son los puntos de corte y que se den, ¿por qué son, o sea, cómo se calculan y qué nos quieren decir? Son las cantidades máximas que se puede consumir de cada bien, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros analizamos la situación inicial, que sería la del 43 y el 26, para obtener este 43, lo que tenemos que hacer es dividir el ingreso por el precio del bien. En este caso, como estamos trabajando, o queríamos calcular el punto de corte del eje X, tenemos que dividir por el precio de X. Y esto nos va a dar la cantidad máxima que puedo consumir del bien X. Entonces, en este caso sería de 43 unidades. Lo mismo pasa para el bien Y. En este caso sería el ingreso dividido por el precio del bien en cuestión, que sería el bien Y. Y así sé lo máximo que puedo consumir de Y. Pero entonces aquí hubo un cambio, ¿verdad? El precio de X aumentó. Por lo tanto, este cociente en general se va a hacer más pequeño. Ya ahora puedo consumir menos unidades que antes. ¿Por qué? Porque ahora el precio del bien aumentó. ¿Ya? Y mi ingreso no ha aumentado. Entonces, partiendo por lo principal, que fue un cambio de pendiente, ¿verdad? Entonces, la nueva pendiente está dada por eh, por, por esta fracción, que sería 33 partido 50, menos 33 partido 50. Entonces, ahora, en vez de dividir el ingreso por 30, vamos a tener que dividirlo por 33. Y al dividirlo por 33, vamos a ver que el ingreso real máximo, así se llama esto, ingreso real, ya que son las cantidades máximas que puedo consumir de cada bien, van a cambiar. Es decir, para el bien X se disminuyó. Ya, por lo tanto, al haber un aumento en el precio ya del bien X, gráficamente se genera una rotación hacia el origen. ¿Ya? ¿Y dónde rota? En el eje donde cambió el precio. Ya inicialmente estaba aquí y ahora, como ya puedo comprar menos cosas que antes, ya que el producto se hizo más caro, esta va a rotar hacia la izquierda. Ya va a rotar hasta donde el ingreso real sea el nuevo. Ya en vez de 43 vamos a rotar hasta el 39. Y ahora esta va a ser nuestra nueva función, nuestra nueva restricción presupuestaria. Ya ahora todo se va a regir bajo esta nueva restricción. ¿Ya? Entonces, eso sucede cuando hay un cambio en el precio. Lo mismo aplica si cambia el precio del bien Y. En vez de haber una rotación acá en el eje X, va a haber una rotación en el eje Y. Si el precio aumenta, siempre es una rotación hacia el origen, y si el precio disminuye, es una rotación contraria. Se expandiría la restricción de presupuesto. ¿Por qué? Porque nuestro precio se hizo más pequeño, y al hacerse más pequeño uno puede comprar más cosas con el mismo dinero. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucedería cuando hay un cambio en el precio de un bien. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento o todo claro? Todo claro, vamos bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la C. Entonces nos preguntan qué sucede con la restricción presupuestaria si el precio de los dos bienes disminuyen a la mitad al mismo tiempo. Entonces ahora vamos a tener un cambio simultáneo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener, bueno, aquí le puse PDX3 porque ya teníamos un PDX2 anterior. Entonces, acá tenemos un precio nuevo de X que es 15 y un precio nuevo de Y que es 25.
Ya, entonces, nuevamente vamos a escribir nuestra función general, que sería la de acá. Entonces, teniendo esto, vamos a empezar a ver qué pasó con la pendiente. La pendiente va ahora, en vez de ser, pero no me recuerdo los precios, eran, en vez de ser 30 partido 50, ahora va a ser 15 partido 25, ¿ya? Pero proporcionalmente, si nosotros simplificamos, vamos a seguir teniendo 3 quintos. Recordemos que, ¿qué sucedió? Ambos se disminuyeron a la mitad, es decir, ambos cambiaron en misma proporción. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede. Vamos a, primero, para saber qué va a pasar con cada eje, lo más recomendable es calcular el ingreso real, ¿ya? Es decir, el ingreso dividido el precio del bien, PDX o PDI, dependiendo de lo que vamos a analizar. Vamos a analizar nosotros primero el precio del bien X, o sea, el ingreso real del bien X. Entonces, ¿qué sucedió? El precio del bien disminuyó, por ende, eh, este cociente va a ser más grande. La división va a aumentar porque nuestro denominador es más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a poder consumir más cosas por el mismo dinero, ya que se hizo más barato. De hecho, disminuyó a la mitad. Puedo consumir el doble. Y eso se refleja acá. Inicialmente podíamos consumir 43 y ahora 86. Ya, lo mismo va a pasar para el bien Y. El bien Y inicialmente consumíamos 26, pero ahora como su precio disminuyó a la mitad, voy a consumir como máximo el doble. Ya, si yo quisiera consumir solo bien X, voy a consumir 86. Si yo quisiera consumir solo bien Y, voy a consumir 58. Y entre medio son solo interacciones. Aumento el consumo de una y disminuye la otra. Y en cuanto a proporción, en 3 quintos. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra proporción, o 0,6. ¿Ya? Que quiere decir que un café representa 0,6 sándwich. ¿Ya? Entonces, eso es cómo se van sustituyendo en el mercado. ¿Ya? Esto es solo de mercado, aquí no hay ningún valor intrínseco. ¿Ya? Entonces, como aquí aumentaron ambos ingresos reales, tanto el ingreso real de X y el ingreso real de Y, que esto disminuyó y por ende esto aumentó, vamos a tener un desplazamiento homogéneo de la curva. Ya ambos van a, en cierto modo, rotar, pero como es un cambio de los dos bienes, se desplaza completamente. ¿Ya? Se va a desplazar hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el ingreso real y por ende se expande mis opciones de poder adquirir bienes. Ya ahora puedo comprar más bienes que antes. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay un desplazamiento completo y no hay un cambio de pendiente, ya que el cambio fue homogéneo y a la par en ambos ejes. ¿Ya? Si hubiese sido, por ejemplo, que acá hubiese cambiado a 10 y acá seguir siendo 25, ya no hubiese sido un cambio así. ¿Por qué? Porque la pendiente hubiese cambiado, es decir, hubiésemos tenido una curva completamente nueva. En este caso tenemos solamente un desplazamiento paralelo hacia la derecha, ya que la pendiente sigue siendo exactamente la misma. Solo que ahora puedo consumir más bienes que antes porque los productos se hicieron más baratos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente enunciado. Suponga que Daniela será recompensada con un bono de 4% de su ingreso. Determine el nuevo punto extremo de cada de la restricción. Entonces, ahora tenemos un nuevo ingreso. Entonces, ahora vamos a tener un ingreso en vez de 1.300, de 1.352. Entonces, ahora vamos a reemplazar en nuestra restricción inicial, que sería ingresos igual a P de X por X más P de Y por Y. Sí, exactamente. El efecto es similar si hubiese cambiado el ingreso. ¿Ya? Es
es el mismo efecto, ¿ya? Pero justificado de distintas formas, ya que tienes que tener en cuenta que si hay un cambio que no sea exactamente homogéneo, que haya un pequeño cambio de pendiente, aunque sea de un, no sé, en vez de de 3/5 a 4/5, ya es una curva totalmente distinta, ¿ya? No es como asimilarla a un cambio de ingreso, porque en el cambio de ingreso la pendiente nunca cambia, ¿ya? Pero en este caso particular no cambió, ya porque cambiaron en la misma proporción los precios. Pero si no cambian en la misma proporción, aunque tengan un desplazamiento completo de la curva, no se podría asemejar a un aumento del ingreso, ¿ya? Así que eso es importante, siempre tienen que darse cuenta de la pendiente. La pendiente les va a decir si es exactamente la misma curva o no, ¿ya? Si no cambia la pendiente, es solo un desplazamiento completo, se desplaza completamente hacia la derecha, completamente hacia la izquierda, ¿ya? Pero si cambia la pendiente, ya no podemos asemejarlo a un aumento del ingreso. Ya, ahora vamos a ver el aumento del ingreso. El aumento del ingreso es solo un desplazamiento, ya sea para la derecha o para la izquierda. Aumenta mi poder adquisitivo o disminuye mi poder adquisitivo. Ya los precios de los bienes siguen siendo exactamente los mismos. Por ende, la pendiente no va a cambiar aunque yo duplique, triplique o cuadruplique mi ingreso. Ya, o lo mismo, si disminuye a la mitad o menos de la mitad. Ya, eso no va a cambiar. La pendiente siempre va a ser la misma cuando hay cambios de ingreso. ¿Ya? Entonces, ahora lo mismo. Vamos a tener que siempre, o la mejor guía para saber qué pasa o qué vales se mueven y cuáles no, por dónde se mueve la curva y por dónde no, es calcular el ingreso real de cada uno de los bienes. Entonces, si partimos analizando el precio de X y el ingreso real de X, vamos a ver que esto aumenta. Y por ende, como esto se mantiene, toda esta expresión aumenta. Ya, lo mismo va a pasar para el ingreso real del bien Y. Esto se mantiene constante y el ingreso aumenta. Por ende, toda esta expresión va a aumentar. Entonces, en pocas palabras, vamos a pasar de consumir 43 a 45 del bien X y de 26 a 27 del bien Y. Entonces es un desplazamiento homogéneo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ya con eso, ya tendríamos un desplazamiento y sabemos cómo va a interactuar esta curva. Ya ante una disminución de lo que corresponde al ingreso, se desplaza hacia la izquierda, un aumento hacia la derecha. Ya aquí en este caso, si hubiesen duplicado, por ejemplo, en vez de disminuir a la mitad los precios en el ejercicio anterior, hubiesen duplicado, el movimiento hubiese sido al revés. En vez hacia la derecha, hubiese movido hacia la izquierda, manteniendo la misma pendiente. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo ahí. Siempre tienen que ir analizando qué pasa con la pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿claros de momento? ¿Dudas, consultas para abordarlos de inmediato? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio E, ¿ya? Donde nos dice que a Daniela le regalan 5 unidades de café. ¿Ya? Entonces tenemos que representar gráfica y analíticamente la restricción presupuestaria. Y acá tenemos un caso un poquito diferente, ¿ya? Acá tenemos un regalo, ¿ya? Entonces, acá cuando son regalos tenemos dos posibilidades, ¿ya? Una posibilidad es que permitan vender el producto, es decir, nos van a regalar, no sé, 5 cafés y nosotros tenemos la posibilidad de venderlo y así aumentar nuestro poder adquisitivo, que sería un regalo con posibilidad de venta, y tenemos un regalo sin posibilidad de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a regalar los 5 cafés, pero los cuales nosotros los tenemos que consumir, ¿ya? Cuando existe les voy a explicar cada caso. Cuando existe un aumento, ya, cuando existe un regalo y la podemos vender, el impacto sería similar a una situación como esta, cuando aumenta el ingreso.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir los bienes y los vamos a vender. Es decir, los vamos a vender al precio de mercado, que sería 30. Entonces vamos a tener un aumento del ingreso por esa cantidad, que serían las cantidades consumidas por el precio de cada uno. Y ese sería nuestro aumento en el ingreso. Entonces lo sumamos a nuestro ingreso y así hacemos un ingreso nuevo. Y vamos a generar un desplazamiento completo de la restricción presupuestaria. Y así sería un caso de regalo. O sea, así quedaría el gráfico, porque ustedes tendrían que explicar lo que, que hubo un aumento en el ingreso derivado por la venta del regalo, ¿ya? Entonces quedaría similar a esto, ¿ya? Pero el ejercicio acá, que sería el caso que es un poco más complicado, que sería cuando no es sin opción de venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que consumir. Entonces, vamos a partir planteando el ejercicio, planteando la información que tenemos. Entonces, acá tenemos nuestra ecuación general y vamos a reemplazar la información inicial, que serían el ingreso, el precio de X y el precio de Y. Acá vamos a reemplazar, despejar, y esta sería como la forma algebraica en su menor expresión que nosotros podemos calcular. Si nos damos cuenta, acá tenemos un 26, ¿cierto? Siempre este numerito va a dar el punto de corte para el bien Y. ¿Ven? Acá está el 26 y acá está el 26. ¿Ya? Y acá tenemos la pendiente, ¿ya? Que sería 3/5, menos 3/5 en realidad. ¿Ya? Entonces acá ya haciendo despejando y dejando Y sola, la Y sola vamos a tener de inmediato toda la información que sería con respecto a la pendiente y al eje de corte en Y. ¿Ya? Pero si no, ustedes pueden calcularlo económicamente, ¿ya? Que sería con la pendiente de los precios relativos y con el ingreso real, ¿ya? Con eso sería el método económico. Este es el método matemático, ¿ya? Con la ecuación de la recta prácticamente. Pero económicamente es como se los planteé antes, calculando el ingreso real y calculando la pendiente con el cociente entre ambos precios, ¿ya? Entonces, esto ya no es nada del otro mundo. Esto es netamente lo que vinimos haciendo antes. Entonces, ahora vamos a ver qué va a pasar con el regalo. Vamos a calcular un impacto económico del regalo. Entonces, el impacto económico va a ser las cantidades regaladas, que van a ser 5, por el precio del bien X, que sería el café, es decir, 5 por 30 y nos va a dar 150. Entonces, esto se resume que va a ser como un impacto económico, entre comillas, de 150. Ya, de momento está siendo muy similar a un cambio en el ingreso. Vamos a tener un ingreso nuevo de 1.450, ya que esto correspondería al ingreso actual más la cuantificación económica del regalo. Entonces ahora vamos a plantear nuestra nueva ecuación y sería 1.450 es igual a P de X por X, que sería 30 por X, más P de Y por Y, que sería 50 por Y. ¿Ya? Entonces ahora vamos a despejar Y de la misma manera. Entonces, que vamos a tener esta expresión. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros colocamos esta expresión como resultado final, vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están regalando sin opción de venta, ¿cierto? Es decir, yo no puedo consumir más del bien y de lo que mi ingreso actual me permite. ¿Por qué? Porque este punto hacia arriba no existe. Este punto de corte acá no sería real porque yo no estoy teniendo ese ingreso para poder consumir, para poder adquirirlo, ¿ya? Entonces, tiene que haber en este caso, cuando las cantidades consumidas están entre 1 y 5, el consumo del bien Y no va a cambiar de 26, ¿ya? ¿Por qué 1 y 5? Porque 5 es el regalo. Es decir, entre 0 y la cantidad regalada, mi consumo máximo del bien contrario, que sería aquí los sándwiches, no va a cambiar. Siempre va a seguir considerando el máximo. ¿Por qué? Porque yo no puedo consumir un bien regalado, igual destinar todo mi consumo, todo mi dinero en consumir sándwiches. Por ejemplo, puedo
consumir un café y 26 sándwiches. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo 5 cafés que me regalaron. ¿Ya? Puedo consumir un café y sándwich o 5 cafés y 26 sándwiches. Y eso no va a tener un impacto en mi decisión de consumo de sándwich. ¿Por qué? Porque estos son regalados, no tienen un costo asociado a mi bolsillo. Entonces, esto vamos a tener que hacerlo con una ecuación por tramos, ¿ya? Una función por tramos. Entonces, aquí lo que va a delimitar el tramo va a ser la cantidad regalada, ¿ya? En este caso serían los 5 cafés. Ese va a ser nuestro punto que va a dividir cuál va a ser la ecuación en sí. O sea, en qué parte va a cambiar la pendiente de nuestra ecuación, perdón. Entonces tenemos que el consumo de Y va a ser igual a 26 cuando el consumo de X sea menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque esas son las cantidades de café que me están regalando. Como les comentaba, yo puedo consumir un café y 26 sándwiches o 5 cafés y 26 sándwiches. En este caso no va a haber una sustitución o un intercambio en estos bienes, ya que recordemos que el regalo es de 5. ¿Y qué pasa desde cuando es 6, 7 u 8, cuando empiezo ya a gastar dinero en café? Vamos ahí a tener que usar la ecuación que calculamos recién, ya que sería esta. ¿Por qué? Porque acá estamos sumando nuestro impacto del regalo, ¿ya? Y así estamos intercambiando en los dos bienes. Es decir, los sándwiches se van a estar sustituyendo con los cafés, ¿ya? O sea, de a partir del 5 en adelante, ya no puedo consumir la máxima cantidad de sándwich. ¿Por qué? Porque voy a tener que destinar dinero también a comprar más café. Ya en esta curva, aquí tenemos una pendiente negativa, mientras que acá es una pendiente constante, porque no hay una sustitución de bienes. Acá sí, acá empezamos a sustituirnos, es decir, para poder consumir más de un bien, tengo que dejar de consumir de otro. ¿Ya? Entonces, así se sustituyen y así se van a ir cambiando desde cuando uno es 26 hasta que llega a 0 y el otro llega a 48, que sería lo máximo que puedo consumir ahora de, de café. Recordemos que antes eran 45, ¿verdad? Entonces ahora sumamos nuestro regalo. En vez de ser 45, ahora son 48. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra función por tramos. Ya cuando x es mayor a 5, vamos a utilizar esta ecuación, que sería la incorporada económicamente el regalo. ¿Ya? Pero la tuvimos que delimitar en un punto. ¿Por qué? Porque no existía la curva en ese punto, que es cuando el consumo es menor a 5 cafés o cuando se quiere exceder del máximo consumo de sándwich, que serían 26, ya que recordemos que el regalo no fueron sándwich, sino solo cafés. Entonces, esto no debería afectar al máximo o al ingreso real de sándwich, sino solo de cafés. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es el regalo y el concepto de regalo y cómo se trabaja? Confirmo. Sí, perfecto. Entonces, esto sería principalmente lo que es restricción presupuestaria, ¿ya? Eh, bueno, cuando hay, si no me equivoco, vieron también cuando hay más restricciones en el consumo. Eso es un poco más simple, ya que en sí no hay un desplazamiento ni un cambio de curva, sino que solamente se delimita. Por ejemplo, si establecen una cuota de consumo máximo de 20 cafés, yo voy a tener mi restricción aquí normal, con mi ecuación principal. Aquí está 48. No, eran 43, perdón. 43 y 26, ¿cierto? Esta era nuestra situación inicial. Y X. Perdón por el gráfico, pero es lo que salió. Entonces, si nos dicen que el máximo está acá, no puedes consumir más de 20 cafés. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es solamente delimitarnos por esta nueva, nuestra limitante o nuestra, van a decir restricción nuevamente. Entonces, vamos a ir aquí, a cambiar el color. Entonces partimos acá porque acá no hay problema. Estoy consumiendo, por ejemplo, 1, 2, 3,
5, 10, 15, 18, 20. Ya no puedo seguir consumiendo cafés. Entonces, ¿qué voy a pasar? Voy a tener que seguir por acá, porque esto es lo máximo que puedo consumir de este bien. Ya casi siguen sustituyendo y puedo seguir, dejar de consumir menos sándwich, pero no puedo seguir aumentando mi consumo de café. ¿Ya? Allí solamente se va a truncar la curva en ese punto. ¿Ya? Y así, aquí tendríamos que decir que cuando el X es mayor a 20, el consumo de Y va a seguir siendo lo que nos va a decir la ecuación. Solamente que X no puede exceder a 20. ¿Ya? Eh, X siempre va a ser como máximo, lo mismo que hacíamos acá, ya que acá esto no existía, acá tampoco esto va a poder existir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gobierno nos está limitando el consumo como máximo 20 unidades, mientras que el bien Y no está teniendo una restricción. Por ende, yo puedo seguir sustituyéndola hasta llegar a cero, pero no pasa lo mismo con lo que es el bien X, ya que yo podría consumir más, porque tengo dinero para poder consumir más bien y llegar a 43, pero lo máximo que se me puede, lo que se me está dejando consumir es 20. Entonces vamos a tener que igual hacer una ecuación por tramos, pero delimitando el consumo en máximo del bien X en 20. ¿Ya? Ese es un caso poco utilizado, la verdad. Este es más común, ya los regalos, y en teoría más usado, casi siempre vamos a usar ecuaciones normales, ya que y la interacción entre las dos partes de la teoría del consumidor es un poco algebraicamente complicada, por decirlo. Entonces no, la idea no es complicarla más, al menos en lo que respecta a ayudantías y eso. En los certámenes ya es a lo que el profesor les quiera enseñar, o les quiera solicitar. Pero lo importante es que entiendan los conceptos, ¿ya? Entonces esto sería lo que es restricción de presupuesto. Sería el 50%, por decirlo. ¿En qué parte? ¿En lo del regalo? ¿Eso preguntas o no? La E. Ya, voy a volver a la E para poder... Ah, sí, el regalo. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que acá no podemos... Si nosotros graficamos, perdón, aquí no, esta curva de acá, que sería nuestra ecuación 2, pongamos que esta es nuestra ecuación 2, ya que acá está nuestro ingreso más el regalo, ya, porque hubo un aumento del ingreso, ¿verdad? Eso se... Ya, expliquémoslo nuevamente. Entonces, tenemos claro que el 5 se debe al regalo, ¿verdad? Eso lo delimita en la cantidad de regalo que te den. Si te dicen que te van a regalar 10 unidades, el punto que iría acá sería 10, ¿ya? Eso es nuestro delimitante, ¿ya? El regalo. Entonces, siempre cuando nosotros queremos ver el impacto de un regalo, siempre tenemos que pasarlo a dinero, ¿ya? Decir cuántos correspondería a cuánto más ingreso tendría con este regalo. Y para ello, siempre vamos a tener que multiplicar el regalo, que sería en este caso 5, por el precio del bien. En este caso, el precio, como están regalando cafés, vamos a multiplicarlo por el precio de X, ya que sería 30. Entonces, esto se traduce como un aumento en el ingreso de 150, ¿ya? Entonces, vamos a tener que calcular un nuevo ingreso, ¿ya? Un ingreso que va a corresponder a nuestro ingreso actual más nuestro ingreso proveniente del regalo, que serían los 150 pesos. Ya que si yo tuviera 150 unidades monetarias y las quisiera invertir en cafés, voy a poder consumir 5 cafés. Ya, a eso estoy tratando de llegar con estos 150. Solamente traducir en vez de en cantidades, en unidades monetarias. Ya, entonces, ya teniendo nuestro ingreso nuevo, vamos a proceder a calcular una nueva función o nuestra nueva restricción presupuestaria,
que lo único que va a diferir es que en vez de tener el 1300, que sería mi ingreso inicial, vamos a tener el 1450, que correspondería a el ingreso más el regalo. ¿Ya? De momento es solo el único cambio que hemos tenido. Entonces acá vamos a despejar la I, ¿ya? Entonces vamos a pasar nuestro 30 con signo negativo al otro lado, y nos va a quedar 1450 menos 30x, y eso va a ser igual a 50y. Y ahora vamos a dividir por 50, y vamos a tener que 29 es igual a 3/5 de x. Entonces, recordemos que cuando ya despejamos y, esta información de acá nos da el eje de corte con el bien del bien y en este caso. Entonces, acá nosotros tenemos que es 29, que esto aumentó de 26 a 29. Pero esto puede ser real. Yo puedo consumir 29 unidades si a mí me están regalando 5 cafés, es decir, 5 cosas. No, ya que en realidad yo estoy tratando de traducir en dinero mi regalo para poder hacer mi adecuación de la restricción de presupuesto solamente, ¿ya? Pero ahora yo voy a tener que establecer cuáles son los parámetros bajo los cuales me voy a regir con esta función. Yo no puedo consumir 29 unidades. ¿Por qué? Porque no me da el ingreso. Si yo multiplico 29 por 50, va a exceder a mis 1300. Es decir, va a ser una canasta o un bien que no voy a poder alcanzar con mi dinero. ¿Ya? Por eso tengo que colocarle reglas a esto. Ya, por eso tengo que hacerla por tramos. Ya, esta me va a servir, esta función, para todos los consumos de X desde 5 en adelante. ¿Por qué? Porque tengo que considerar que al café le tengo que sumar siempre mi regalo. Por ejemplo, cuando yo estoy comprando una taza de café, en realidad esa es la taza que estoy comprando, pero no es la totalidad de tazas que tengo. Cuando yo compro una taza de café, en realidad yo tengo 6, porque me regalaron 5, más una que compro son 6, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de traducir gráficamente y matemáticamente ese impacto. Y para ello siempre nosotros tratamos de traducir el regalo en dinero. Y con eso es como un aumento del ingreso, pero en realidad es nuestro regalo que el cual ha aumentado nuestro poder adquisitivo, pero en realidad es solo del bien X, ya que el bien Y seguimos consumiendo exactamente lo mismo. De hecho, bajo la misma pendiente, ya, o sea, se van a seguir sustituyendo bajo la misma proporción, es decir, 3/5, pero lo que va a cambiar es que ahora tengo que sumarle a cada punto de X el 5, que sería mi regalo. Es decir, en vez de consumir, con cuando estoy comprando una unidad, en realidad voy a consumir 6. Pero para mi bolsillo va a ser como si yo comprara una, ¿ya? Y lo mismo, cuando ya quiero comprar mi segunda taza de café, en sí para mi bolsillo va a ser efectivamente mi segunda taza de café que voy a pagar. Pero en realidad, como en mi mesa, voy a tener las 2 que pagué más las 5 que me regalaron. ¿Ya? Entonces eso también se tiene que demostrar gráficamente, ese impacto. Entonces para ello hacemos este aumento del ingreso por el regalo. ¿Ya? Pero aquí recordemos que no podemos exceder el consumo del bien Y, ya que el bien Y no tuvo ningún impacto. Puedo seguir consumiendo lo mismo que consumía antes del regalo, la misma cantidad de sándwich que compraba antes del regalo, son la misma que puedo comprar ahora con el regalo, ya que no hubo un cambio en ese sentido. El precio del bien Y sigue siendo el mismo y mi ingreso real sigue siendo el mismo, siguen siendo 1300 pesos. Ya. Lo único que aquí cambió fue el hecho de que ahora tengo un regalo de 5. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a analizar la ecuación. Para eso vamos a ver en el gráfico. Entonces, esta sería mi ecuación nueva, ya mi ecuación con el regalo, que sería la que despejamos de acá, ya la que sacamos de aquí. Entonces, si esta curva es una línea recta, entonces chocaría acá arriba al eje Y. Y acá había un 29, ¿verdad? Entonces, en teoría, matemáticamente, llegaríamos a esto.
Pero matemáticamente, o sea, económicamente tenemos un error conceptual, ya que no podemos exceder la cantidad máxima que puedo comprar del bien y, ya que esta no ha cambiado. Ya este sigue siendo el mismo. Voy a seguir consumiendo como máximo 26, aunque me regalen 10, 20, 30, 40 cafés, mi ingreso, sí, obviamente sin opción a venta, es decir, que lo que me regalan yo sí o sí lo tengo que consumir. eh, Eso no va a cambiar, no va a cambiar mi máximo consumo de sándwich, ya que en ningún momento se me está traduciendo en un ingreso efectivo o ingreso real, ya no es dinero. Por lo tanto, no puedo comprar más sándwich si no tengo dinero, ¿ya? Entonces, vamos a tener que colocar aquí una limitante en el máximo consumo de X, de Y, perdón. ¿Por qué? Porque no me puedo exceder de 26, ¿ya? Es decir, este tramo que está entre el 0 y el 5 proviene de acá, del regalo, siempre va a corresponder al máximo consumo de I, ¿ya? Cuando te regalan algo, por ejemplo, si ustedes tienen hambre y sed, por ejemplo, quieren comprarse unas papas fritas o algo por el estilo y una bebida. Entonces, si ustedes con el dinero que tengan, ustedes pueden comprarse una y una, por ejemplo. ¿Ya? Pero si viene alguien y les regala una vez, dice, no, yo te compro la bebida. Ustedes posiblemente van a decir, ah, ya, perfecto, me ahorro el dinero de la bebida, pero eso voy a gastarlo en otra cosa. No sé, se compran un sándwich y una galleta, algo así. ¿Ya? Entonces se consumen otra cosa. ¿Ya? O sea, pueden seguir consumiendo lo máximo que se les permite de un bien, ¿ya? Aunque les regalen, como le están regalando eso, ustedes pueden destinar todo su dinero a comprar en este caso serían los sándwiches. Por ejemplo, le están regalando un café, ah, ya, perfecto. Yo inicialmente me iba a comprar un sándwich y un café, pero ahora mejor dedico todo mi dinero a comprar sándwich. Lo mismo, si tengo acá 5 cafés, perfecto. Me están regalando 5 cafés, entonces no tengo que gastar de mi dinero en comprarme café, entonces voy a dedicar todo mi ingreso a comprar sándwich. Ya, entonces puedo tener una canasta de 5 cafés y 26 sándwiches, ya que estos 5 me los regalaron y mis 1.300 pesos lo gasté en sándwich para todos, ¿ya? Entonces voy a tener mis 5 cafés y mis 26 sándwiches. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero comprar un sexto café? Me regalaron, claro, me regalaron los 5, pero justo me sigue faltando un café. Entonces voy a tener que invertir de mi dinero, de mis 1.300 pesos, en comprar un café. Entonces ya no tengo 1.300 pesos, ya que disminuyó en 30 unidades monetarias. Recordemos que eso es el precio del café. Entonces disminuyó mi ingreso y por ende ya no puedo consumir lo mismo que compraba al principio de sándwich. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo mis 1.300 pesos, tengo menos, tengo 1.270 y en base a mis 1.270 voy a tener que invertirlos en toda la cantidad de sándwiches que me puedan alcanzar, que obviamente van a ser menores a los 26 porque aquí teníamos gastados 1.300 y ahora acá en este punto vamos a tener que gastar 1.270. Y así sucesivamente se va sustituyendo a lo largo de la curva, ¿ya? Cuando lo que invertimos en X, la cantidad invertida en X, tenemos que restársela como que nuestro vuelto es lo que podemos gastar en el otro bien, ¿ya? ¿Se entiende la idea y el concepto, cierto? O tratar de ser lo más claro posible. Entonces siempre vamos a estar delimitados por el regalo. El regalo siempre en nuestra función por tramos siempre va a ser la que nos va a delimitar en qué punto pasamos a la función con el ingreso nuevo y en cuál es el consumo máximo del bien X, ¿ya? Siempre cuando estamos bajo el regalo, es decir, entre 1 y 5, siempre vamos a dedicar nuestra totalidad del ingreso a, al otro bien, en este caso a los sándwiches. Y cuando ya queremos exceder nuestro regalo, o sea, consumir más de 5, vamos a tener que regirnos por nuestra nueva restricción de presupuesto, donde aquí se van a ir sustituyendo nuestros bienes, ¿ya? Considerando el impacto del regalo, por supuesto. ¿Ya? Espero haber abordado y respondido sus dudas al respecto.
Entonces, ahora vamos a pasar a analizar la segunda parte de lo que corresponde a la teoría del consumidor. Ya, vamos a ver cómo interactúan las curvas de indiferencia, que esto no lo han visto con el profesor, pero sí lo vieron en cursos anteriores y lo van a ver mañana. Ya, entonces aquí vamos a ir aclarando unos conceptos principalmente básicos, ya recordando un poco la materia. Entonces nos dicen que Juan consume pescado, que son salmón y reineta. Sus preferencias son tales que, dada una elección entre dos canastas, siempre va a elegir la que contiene más cantidad, ¿ya? Entonces, supongamos que el bien X es salmón y el bien Y es la reineta. Esta persona siempre va a elegir lo que tenga más. Su decisión siempre se toma en la cantidad de kilos que tiene cada canasta. Entre más kilos tenga una canasta, mayor va a ser su nivel de utilidad percibida. ¿Ya? Entonces, en la pregunta nos están pidiendo ordenar todas estas canastas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir escribiendo nuestra información. Tenemos que el bien X es el salmón y el bien Y es la reineta. Entonces, vamos a ir viendo cuánto es el nivel total o la cantidad total de kilogramos que existe en cada una de estas canastas, y así las vamos a ir ordenando desde la que tiene más kilos y por ende hace más feliz a Juan, a la que tiene menos kilos y la que hace menos feliz a Juan. ¿Ya? Entonces procedemos, por ejemplo, con la canasta A, que tenemos una canasta en la cual se consumen 5 kilos de salmón y 15 kilos de reineta. Por lo tanto, da un peso total de 20 kilogramos. La canasta B nos dice que existe un consumo de 20 kilos de salmón y 30 kilos de reineta. Por ende, da un consumo máximo de 50 kilogramos. Para la C nos dan 20 kilos de salmón, 5 de reineta y por ende un peso total de 25 kilogramos. En la D nos dan 20 de salmón, 15 de reineta y en total 35 kilos. Para el punto E nos dan 20 kilos de salmón, 5 de reineta y por ende 27 kilogramos. Y nuestro último punto, el F, serían 45 kilos de salmón y 5 de reineta, por ende un peso total de 50 kilogramos. Entonces podemos apreciar que existe una amplia gama de alternativas, ¿ya? Tenemos algunas repetidas y otras no. Entonces vamos a proceder a ordenarlas desde la más preferible, o sea, la que le hace más feliz a Juan, a la que hace menos feliz a Juan. Entonces vamos a ir buscando la canasta con mayor peso, ¿ya? Por ende acá tenemos 2 con 50. Tenemos el punto B y el punto F. Ambas tienen un peso de 50. Por ende, Juan va a ser igual de feliz si consume el punto B o consume el punto F, ya que no dice que tiene preferencia por alguno de los dos pescados, sino que es netamente por el peso total. ¿Ya? Entonces podemos decir que el punto B es indiferente al punto F, ya que ambos reportan el mismo nivel de utilidad, es decir, Juan es igual de feliz consumiendo cualquiera de las dos canastas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe eso? De esta manera. Tenemos que B es indiferente, este símbolo significa indiferencia, ya, a la canasta F. Ya, por ende, Juan es igual de feliz si consume B o consume F. Ya, eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a buscar nuestra siguiente canasta. La siguiente sería la D, ya que viene 35. Entonces, sabemos que esta es la tercera opción de Juan, ya que primero va a preferir B o F, cualquiera de las dos, y después viene la canasta D, ya que tiene menos peso total. Entonces, que sabemos que la canasta B es preferible que la canasta D. Ya, Juan va a preferir estar en B o F antes de la canasta D. Entonces tenemos que hacer el signo de preferencia. Es decir, Juan va a preferir cualquiera de estas dos canastas, ya sea B o F, a la canasta D. ¿Ya? Entonces el signo de preferencia sería como un signo de mayor, pero con un poco más de curva en cada una de sus líneas. ¿Ya?
Entonces la parte que está más abierta significa el lado que se prefiere y la punta es la que menos prefiere. Es decir, en el lado grande está la canasta con mayor nivel de utilidad y en la punta está la canasta con menos nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, de momento tenemos que B es indiferente a F y estos son preferibles a D. ¿Ya? Esto es lo que así sería como leyendo lo que estamos diciendo. Entonces procedamos a buscar el siguiente punto. Acá tenemos dos, que son el punto E y el punto C, los cuales ambos reportan una utilidad o un peso total en realidad de 25 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ambos son indiferentes, ¿cierto? Entre Juan va a ser igual de feliz si consume C o si consume E, ya que ambos reportan el mismo peso total. Entonces, vamos a tener que decir que D es preferible a C, ¿ya? Porque tiene un peso mayor y por ende Juan es más feliz consumiendo D que consumiendo C, pero C es indiferente a E, ya que Juan, si le dan a elegir entre C y D, es igual de feliz, ya que ambos tienen la misma cantidad de kilogramos. ¿Ya? Entonces, tenemos que C y E son indiferentes. ¿Ya? Entonces vamos a leer hasta aquí. Entonces tenemos que B es indiferente a F y a su vez estas canastas son preferibles a D y D es preferible a C, pero C es indiferente a E. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo esto analizado. Y nos faltaría nuestra última canasta, que sería la menos preferible o la que Juan preferiría evitar totalmente, que sería la canasta A, la cual tiene un peso total de solo 20 kilogramos. ¿Ya? Por ende, es la que reporta el menor nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces tenemos que B es indiferente a F y estas dos canastas son preferibles a la canasta D, la cual es preferible a la canasta C, que es indiferente a la canasta E, pero estas son preferibles a A. ¿Ya? Bueno, así si lo digo así no suena muy entendible, pero lo fuimos analizando caso a caso, ¿cierto? Ya hay dudas de cómo se ordenan y qué quiere decir las preferencias e indiferencias. Eso con ese concepto. Ya. Entonces ahora la pregunta B nos dice que tenemos 4 puntos los cuales tenemos que ordenar en diferentes curvas de indiferencia. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que ver si existen curvas que pasan por el mismo punto, o sea, puntos que pasan por la misma curva, o si todas son curvas distintas. ¿Ya? Para poder saber eso, tenemos que calcular el nivel de utilidad que va a reportar Juan en cada punto. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver bajo la condición con la cual Juan tomaba sus decisiones, que era en base al peso total. ¿Ya? Realmente la forma idónea de poder calcular esto es con una función de utilidad, ¿ya? Pero acá como estamos reforzando conceptos principalmente, estamos viendo con una forma alternativa de elegir, ¿ya? Entonces, tenemos acá nuestros 4 puntitos. Tenemos el punto A, B, D y F. Entonces, vamos a ir viendo cuánto es la cantidad de kilos que existe en cada uno de los puntos, para así saber cuáles son indiferentes con cuál o cuál es preferible a cuál, ¿ya? Entonces, vamos a ver, el punto A tiene un consumo de 5 kilos de salmón y 15 de reineta, por lo tanto da un peso total de 20 kilogramos. El punto B tenemos 20 kilos de salmón y 30 de reineta, lo que da un total de 50 kilogramos. El consumo de la canasta D tenemos que se consumen 20 kilos de salmón y 15 de reineta, lo que da un total de 35 kilogramos. Y el punto F tenemos que existen
45 kilogramos de salmón y 5 de reineta, por lo tanto tenemos un consumo total o un pesaje total de 50 kilogramos. Entonces vamos a proceder a ordenarlos de la misma forma que lo hicimos antes. Entonces tenemos acá dos que reportan una utilidad de 50 o un peso total de 50. Entonces tenemos que B es indiferente a F, ¿verdad? Porque ambas tienen un consumo de 50 kilogramos, ¿ya? Pero estas dos canastas son preferibles a D, ya que D tiene un peso total de 35, ¿ya? Que es menor a lo que tiene F y B, que son 50. Entonces tenemos que estas dos son indiferentes, ¿verdad? Entonces estas ya representan a la curva de indiferencia 1, ya, la cual va a estar sujeta a una utilidad o un peso de 50. Ya, o sea, ya tenemos acá una curva de indiferencia. Acá tenemos una preferencia. Ya cuando hay una preferencia, quiere decir que una es más, hace más feliz que la otra. En este caso, la canasta F o la B, cualquiera de las dos, hace más feliz a Juan que consumir D. Entonces acá tendríamos una segunda curva. ¿Ya? Y acá tenemos otro signo de preferencia, por lo tanto, acá vamos a separarlo en una tercera curva. Y decimos que la canasta D es preferible a la canasta A. ¿Por qué? Porque la canasta D tiene un peso total de 35 y la canasta A tiene un peso total de 20. Por lo tanto, la utilidad que reporta la canasta D es mayor que la canasta A. ¿Ya? Entonces ya tenemos ordenada nuestra curva 1, curva 2 y curva 3. Y acá tenemos, bueno, el orden fue diferente, pero tenemos exactamente las mismas tres curvas. Tenemos la curva de indiferencia número 1, la cual está sujeta al punto A con 20 kilogramos. La segunda curva es la curva D, que pasa el punto D, perdón, con un peso total de 35 kilogramos. Y tenemos nuestra curva de indiferencia número 3, en la cual pasan dos puntos, los cuales serían B y F, y que están sujetos a una utilidad o un peso total de 50 kilogramos. Entonces ahora vamos a proceder a graficar cada una de estas rectas. Entonces, ya, esta sería nuestra función, nuestra curva de indiferencia. ¿Ya? Las curvas de indiferencia son la representación gráfica de las funciones de utilidad, ¿ya? Las cuales las funciones de utilidad nos van a ir dando el nivel de utilidad o felicidad asociada a una cierta combinación de bienes, ¿ya? En este caso serían salmón y reineta. O qué tan feliz es Juan cuando consume salmón y reineta. 5 y 10. Ah, ya, perfecto. Bueno, sí, fue un error netamente de tipeo, pero no afecta en nada, ya que serían 15, ¿cierto? O sea, en vez de 15 a 20, no altera nuestro orden. Ya, muchas gracias por la observación. Ya la voy a corregir antes de subir. Ya, pero eso es simplemente un error de tipeo. ¿Ya? Entonces, aquí serían, bueno, voy a preferir cambiar acá el ejercicio, el enunciado, colocarle 15 para no cambiar el ejercicio, pero la lógica es exactamente la misma. Ya, si quisiéramos hacerlo con el 10, acá solamente tenemos que en vez de reemplazar 5,15, reemplazamos 5,10 y por ende vamos a tener un consumo en vez de 20, va a ser de 15. ¿Ya? Y aún así va a seguir siendo menor a la utilidad reportada por D y la utilidad reportada por B y F. ¿Ya? Entonces, siguiendo con lo que estaba contando, en este caso la función de utilidad hipotética que no está representada, pero que sí la podemos intuir, va a ser una interacción entre la cantidad consumida de salmón y la cantidad consumida de reineta, ¿ya? Y en base a esa interacción,
van a ir surgiendo nuestras diferentes combinaciones. Entonces, cabe destacar que entre más cerca del origen está una curva de indiferencia, menor es el nivel de utilidad que reporta. Entre más alejada del origen está una curva de indiferencia, mayor es el nivel de utilidad asociado. Entonces, considerando esa información, vamos a ir graficando cada una de nuestras curvas. La curva de indiferencia número 1 dice que el nivel de utilidad es 20. Entonces, vamos a situar una curva de indiferencia cercana al origen porque reporta una utilidad de 20. Entonces, ahora vamos a pasar a la curva de indiferencia número 2, la cual reporta un peso total o una utilidad de 35. Es decir, está un poquito más alejada del origen que la anterior, ¿ya? Y estaría pasando por el punto intermedio, ya por la curva de indiferencia intermedia, y reportaría un nivel de utilidad de 35. Y bueno, tendríamos nuestra última curva de indiferencia que correspondería a una utilidad de 50, la cual estaría aún más alejada que del origen que las anteriores dos, la cual representa una utilidad de 50. ¿Ya? Entonces, entre más alejada del origen se encuentra una curva, mayor va a ser el nivel de utilidad asociada a esta. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiese otro punto que tuviera un consumo de 100, esa pasaría por acá. ¿Ya? Y aquí reportaría utilidades igual a 100. O en el caso que, por ejemplo, tuviéramos el punto de arriba era un quinto punto, en la cual el peso total era 15. En ese caso, tendríamos que pasar una curva por acá abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería menor, ¿ya? Esta sería utilidad es igual a 15, ¿ya? Entonces, entre menor sea el nivel de utilidad, más cercano al origen va a estar. Ahora, ¿por qué las curvas de indiferencia tienen esta forma tan particular? Que sería como una, como una hipérbola, ¿ya? Es una forma convexa. Entonces, esto se explica netamente porque es como muy similar a lo que sucedía con la restricción de presupuesto. Para poder consumir más de un bien, tengo que dejar de consumir del otro. Entonces, acá, si yo quiero seguir siendo igual de feliz, voy a tener que, por ejemplo, si yo quiero seguir manteniéndome en una utilidad de 50 y yo quiero ir cambiando dentro de esta curva, es decir, consumir más de X y menos de Y, voy a tener que pasar unidades de un lado al otro para no alterar la suma total. Es decir, el punto 40 y 10, 40,10, igual está situada en esta función de utilidad. ¿Ya? Ya está en esta curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque el peso total de acá sigue siendo 50. ¿Ya? En este caso, mientras no se ve alterada este peso total, las canastas se pueden distribuir de distintas formas. 45,5, 35,15, ya 25-25, cualquiera de esas alternativas, todas están situadas dentro de esta misma curva de indiferencia, ya, y por lo mismo, yo tengo que consumir más de un bien, o sea, tengo que dejar de consumir de un bien para poder consumir del otro. Y ya, como va existiendo una interacción, es decir, voy sacando de una para poder darle a la otra, eh, va teniendo una pendiente negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que ir disminuyendo de una para poder aumentar en la otra, ¿ya? Esta sería como una forma Cobb-Douglas, ya que sería lo más clásico dentro de las opciones de curvas de indiferencia que podemos encontrar, ¿ya? Entonces, recordando y recapitulando, entre más cerca del origen se encuentra una función de utilidad o una curva de indiferencia, menor es el nivel de utilidad que reporta. Y entre más alejado está, mayor va a ser el nivel de utilidad que se quiere alcanzar. Entonces, ustedes, o en realidad todos, toman decisiones en base a esto, ¿ya? Lo ideal, por ejemplo, ustedes, si tuvieran que elegir, por ejemplo, cuando compran no sé, un teléfono, pudieran comprar, no sé, si tienen a elegir un celular A, un celular B, ustedes, y si no saben bien con cuál preferirse, ustedes, si le dieran la opción, se quedarían con los dos.
¿ya? Entonces, esto representa, poder quedarse con los dos representaría un nivel de utilidad de 100, por ejemplo. Siendo que si eligen uno, van a estar entre 50 o 35, dependiendo de cuál teléfono vayan a elegir. Pero si eligen los dos, van a dar el salto a 100. Pero si nosotros ahora recapitulamos un poco lo que vimos con la restricción de presupuesto, la restricción iba desplazándose a la derecha cuando aumentaba el ingreso, ¿verdad? Entonces, entre más lejana la origen, mayor va a ser el ingreso necesario para ir alcanzando esta curva. Este sería un ingreso 0, este sería con un ingreso 1, pero acá tenemos que el ingreso 1 debe ser mayor que el ingreso 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, para ir desplazando mi curva de mi restricción presupuestaria, entre más alejada del origen, mayor tiene que ser mi nivel de ingreso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero alcanzar esta utilidad de 100, sí o sí voy a necesitar un ingreso alto, es decir, más alto que, por ejemplo, alcanzar la utilidad de 15. ¿Ya? Entonces, entre mayor va a ser el nivel de utilidad que vamos a querer alcanzar, mayor va a ser la cantidad de recursos necesarios para poder alcanzar. ¿Ya? Por eso hay una interacción entre ambas partes, porque una es lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, que eso está representado por la función de utilidad y las curvas de indiferencia, pero también tenemos otra que se nos va a representar la realidad de nuestro bolsillo, de nuestra situación económica, que va a ser la restricción de presupuesto. Y que eso, como les decía, nos delimita lo alcanzable de lo inalcanzable. Por ejemplo, es muy probable que sea utópico poder comprarse los dos celulares que ustedes siempre querían. ¿Ya? Siempre lo más probable es que ustedes elijan uno o el otro, ya sea su decisión la basen por sus preferencias, es decir, prefiero este teléfono porque es mejor por tal y tal motivo, a este otro, por ende prefiero comprarme el que es un poquito más caro, pero que me va a dar un mayor rendimiento, no sé, un motivo que ustedes el que ustedes deseen, ¿ya? Entonces pueden tomar en base a sus preferencias, ¿ya? O también pueden decir, chuta, este celular me gustaría y todo, pero no me alcanza. Entonces voy a tener que quedarme con esta opción que es un poco más económica, pero igual es súper buena, de alto rendimiento y toda la cosa. ¿Ya? Entonces siempre tienes que ir interactuando estas dos cosas. Sus preferencias van a tener que interactuar con sus ingresos, ya que sus decisiones se basan en todos estos factores. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá en la teoría del consumidor es el equilibrio en estas dos cosas, ¿ya? Entre estas dos partes, que serían sus preferencias, se van a regir en base a sus ingresos, a cuánto sería lo que ustedes pueden adquirir o no pueden adquirir, porque si fuera solo por sus preferencias, ustedes se situarían siempre en la función de utilidad o la curva de indiferencia más alta posible, es decir, lo que los haga más felices. ¿Ya? Ustedes quisieran estar acá en la utilidad de 100, siendo que su ingreso los limita a una utilidad de 50 o una utilidad de 35. Pero ustedes se pueden ir sustituyendo dentro de la misma curva, solo cambiando cuánto consumen de uno y cuánto consumen del otro bajo una misma proporción. Como les contaba acá, por ejemplo, consumir 40 y 10 nos va a seguir dando 50, por lo tanto es un punto que está dentro de esta misma curva. Acá teníamos un punto, acá tenemos otro, todos estos puntos, la sumatoria de esos kilogramos va a dar 50, independiente de cómo se distribuye. ¿Ya? ¿Claros de momento? Para poder proceder al último ejercicio. Ya, entonces ahora vamos a ver el último ejercicio, que sería más que nada una interacción en- entre ambas partes que vimos hoy, entre lo que corresponde a la restricción de presupuesto y a la función de utilidad, que lo vimos todo por encimita, bueno, menos la que es restricción de presupuesto, que lo vimos a fondo. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de equilibrio, pero esto es un equilibrio teórico, ¿ya? O sea, vamos a hablar con la teoría del equilibrio de la teoría del consumidor, ¿ya? Esto yo sé que ustedes lo vieron en el curso anterior,
Ya, por ende vamos a ir recapitulando y refrescando un poco los conceptos. Entonces nos dicen que hay un consumidor que consume bien X e Y. Este consumidor ha adquirido una cesta de consumo situada en la restricción presupuestaria donde la TMS es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? La tasa marginal de sustitución, ya que sería la pendiente de la restricción, o sea, no de la restricción presupuestaria, sino de la curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces sabemos también que los precios del bien X e Y son 1 y 6 respectivamente. Entonces nos están preguntando si el consumidor ha elegido bien o no, ¿ya? Y darle una recomendación final. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a pasar acá la información. Tenemos que una TMS, nuestra TMS es 3. Ya tenemos que el precio de X es 1 y el precio de Y es 6. Que lo que es la TMS es la tasa marginal de sustitución, que sería la pendiente de nuestra restricción presupuestaria. ¿Ya? O sea, perdón, de nuestra curva de indiferencia, que sería la tasa con la cual se sustituyen los productos dentro de esta misma curva. ¿Ya? Por ejemplo, para pasar de un punto de aquí a un punto de acá, se tienen que sustituir. Tengo que consumir más de un bien y dejar de consumir del otro. ¿Ya? Y esa sustitución es esta pendiente. ¿Ya? En este caso sería 3. ¿Ya? Para poder consumir más de un bien, tengo que dejar de consumir 3 del otro bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo la condición de equilibrio. La condición de equilibrio inicial y la más básica sería igualar las pendientes, ¿ya? Es decir, existe una igualdad o un equilibrio cuando la pendiente de la restricción de presupuesto es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Ya en ese punto tangencial vamos a llegar al equilibrio. Ahora, aquí tenemos TMS y TSM, que son prácticamente siglas. Ya esta sería la TMS, la tasa marginal de sustitución, y la TSM, que sería la tasa de sustitución de mercado. Esta representa a la función de utilidad, voy a colocarla como U, y esta representa a la restricción presupuestaria, a la pendiente de la restricción presupuestaria, que le voy a colocar I. Entonces, nosotros esta pendiente de la restricción presupuestaria ya la vimos, ¿cierto? ¿Y cuál era? Era P de X dividido en P de Y. Ya esto no va a cambiar, siempre va a ser igual. Mientras que la pendiente de la función de utilidad va a estar dada por utilidad marginal de X dividido por la utilidad marginal de Y. Ya, esto no va a cambiar tampoco, pero sí va a cambiar cada utilidad marginal dependiendo de cada función. Ya, mientras que el PDX dividido PDI siempre se va a mantener. ¿Por qué? Porque la restricción de presupuesto solo van a cambiar los datos. Su estructura nunca va a cambiar. Ya, siempre va a ser PDX dividido PDI. Entonces, ahora vamos a pasar la información. Nos dicen que la TMS es igual a 3. O sea, toda esta expresión es 3. Además nos están dando la información de los precios, es decir, PDX y PDI. Es decir, acá tenemos PDX es igual a 1, PDI es igual a 6, por ende tenemos que es un sexto. Pero acá no se cumple la ecuación, ¿cierto? 3 no es igual a un sexto. Entonces hay un problema, ¿ya? Ahora vamos a ver ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La respuesta simple es que el consumidor no eligió bien, no fue una decisión eficiente, ¿ya? Eligió seguramente lo que más le llamó la atención o lo que quiso elegir en ese momento, pero no fue para nada eficiente. Pudo haber tomado una decisión mucho mejor y poder haber alcanzado una función de utilidad mayor, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo solucionar este problema. Entonces, para poder solucionar este problema, va a ir analizando cada caso. Entonces, ¿dónde podemos intervenir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Podemos cambiar los precios en el mercado? No. ¿Por qué? Porque eso los determina el mercado. Yo puedo preferir o no preferir algo, pero el precio no va a cambiar. Algo me puede gustar mucho o me puede gustar poco, pero el precio del mercado no va a cambiar. Entonces, olvidémonos de poder alterar lo que es el 1/6, que sería la pendiente de la restricción de presupuesto. Pero ¿qué cosas sí podemos cambiar?
lo que corresponde a las utilidades marginales, ¿ya? O sea, a mis preferencias. Yo sí puedo ir cambiando lo que me gusta o lo que no me gusta, o cuál va a ser la utilidad marginal que voy a obtener por cada bien. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, actualmente que tenemos que la TMS es igual a la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 3, ¿cierto? El ejercicio nos decía que era 3. Y eso está dividido en 1. O sea, 3 partido en 1. ¿Ya? Entonces, tenemos que la utilidad marginal de X es 3 y la utilidad marginal de Y es 1. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer? Convertir este 3 en un sexto. ¿Ya? Entonces, para hacer eso que tenemos, para poder hacer este cambio, que este 3 llegue a un sexto, lo que vamos a tener que hacer es disminuir el 3 y aumentar el 1. Es decir, en otras palabras, disminuir la utilidad marginal de X y aumentar la utilidad marginal de Y. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso se hace de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta que existen rendimientos marginales. La utilidad marginal siempre se va a regir por la utilidad marginal decreciente. ¿Y a qué se refiere la utilidad marginal decreciente? Se los voy a explicar ahora. Supongamos que ustedes están en un desierto. Van caminando, llevan horas caminando. Llega un punto que ya tienen demasiada sed. Ya están delirando, viendo ilusiones prácticamente. Y de la nada dan con una mesa que tiene, no sé, 200 vasos con agua. Ustedes van a estar, pucha, felices por haber encontrado esa mesa. Porque prácticamente les salvó la vida porque ya estaban deshidratados totalmente. Entonces ustedes toman el primer vaso y se lo toman prácticamente al seco. Ya el nivel de utilidad que les dio ese primer vaso con agua es prácticamente incomparable, ¿cierto? Porque seguramente no van a, ese sabor del agua va a ser manjar de los dioses, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si ya toman el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya su nivel de felicidad entre un vaso, entre el primer vaso y el segundo, ya no va a ser lo mismo. O, por ejemplo, si ya van en el quinto, del pasar del quinto al sexto, no es la misma felicidad que les va a reportar o que van a sentir si ustedes pasan del primero al segundo. ¿Ya? De hecho, si ustedes ya llegan al sexto, séptimo vaso, seguramente van a estar satisfechos y ya no van a querer consumir más agua. De hecho, es muy probable que la dejen ahí o se lleven un poco, pero no van a consumir los 200 vasos que habían en la mesa. ¿Ya? Por ende, es la utilidad marginal decreciente, quiere decir que entre más estoy consumiendo de un bien, la utilidad esperada por la siguiente unidad va a ser menor. ¿Ya? Y lo mismo se aplica, por ejemplo, cuando ustedes se compran una galleta. Y esa galleta, ustedes tienen muchas ganas de comerla, ustedes abren la galleta y comen la primera. La primera ustedes como que, oh, qué rico, qué cosa más rica. Pero ya después cuando se comen la última es como, ah, ya terminé, agarran el papel, lo arrugan y lo botan en un basurero. Entonces el nivel de sabor o el nivel de felicidad que les reportó la primera galleta comparado con la última es harta diferencia. La primera los hizo muy feliz, al decir, oh, qué rico, ya comiste esta galleta, tenía muchas ganas, ya y como la última es como, ya terminé, voy a botar el papel. Ya no genera o hay un cambio significativo entre la felicidad que ustedes reportan con la primera galleta y con la última. Ya la última prácticamente no es tanta diferencia entre pasar de la penúltima a la última que de la primera a la segunda. Eso sí que tiene un impacto mayor. Entonces, entre más voy consumiendo de un bien, el nivel esperado por la siguiente unidad, es decir, la utilidad marginal de la siguiente unidad va a ser menor. Entonces, eso lo tenemos acá. Tenemos que utilidad marginal es igual a la variación de la utilidad con respecto a la variación del consumo. Ya, es decir, cuánto cambia la utilidad cuando yo cambio el consumo de un bien. Ya, entonces, para poder disminuir mi utilidad marginal, voy a tener que consumir más del bien. Si yo consumo más del bien, la utilidad esperada por la siguiente unidad va a ser menor. ¿Ya? Entonces, si yo deseo disminuir mi utilidad marginal de X, obligatoriamente voy a tener que consumir más del bien X. ¿Ya?
Y lo mismo pasa para el bien Y. Si yo en este caso, ¿qué quiero hacer con el bien Y? Quiero aumentar su utilidad marginal. Es decir, quiero convertir este 1 en un 6. ¿Ya? Para que así lleguemos al equilibrio del mercado y elijamos eficientemente nuestra canasta. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, si yo quiero aumentar mi utilidad marginal de I, voy a tener que disminuir mi consumo de I para que así mi utilidad esperada por la siguiente unidad de I sea mayor, ¿ya? Entonces, si disminuyo mi consumo de I, mi utilidad esperada por la siguiente unidad de I va a ser mayor, ¿ya? Y pasa lo contrario con la utilidad marginal de X, que yo la quiero disminuir, es decir, voy a aumentar mi consumo de X para que la unidad siguiente de X sea, la utilidad que me reporte sea menor, ¿ya? Ese es el rendimiento de utilidad marginal decreciente se basa en eso, ¿ya? En realidad todo lo que es la teoría del consumidor se basa en el rendimiento de la utilidad marginal decreciente, ¿ya? Eso es como uno de los axiomas dentro de esta teoría. Entonces, en conclusión, para poder al llegar a una decisión eficiente, es necesario que el consumidor aumente su consumo de X y disminuya su consumo de Y, para que así se ajuste al equilibrio que está dando el mercado, ¿ya? Es decir, para llegar a un sexto, ¿ya? Si nosotros aumentamos el consumo de X, disminuimos el consumo de Y, vamos a ir ajustándonos a nuestra pendiente que está delimitada por el mercado y por ende vamos a tomar una decisión mucho más eficiente. ¿Esto en qué se puede traducir? Se puede traducir en un aumento de la utilidad, es decir, porque yo que seguramente puedo consumir mucho más X y dejar de consumir un poquito de Y eso me va a dar un salto a una utilidad más alta, o poder situarnos en otro punto dentro de la misma curva de indiferencia, pero la cual va a ser mejor distribuida. Ya va a tener una distribución mucho más uniforme entre lo que yo consumo del bien X y el consumo del bien Y. Es como, por ejemplo, si ustedes, volviendo al ejemplo de los sándwiches y el café, si ustedes fueran y compraran, no sé, un 25 cafés y un sándwich, ¿ya? La idea siempre, los óptimos van a estar rotando con respecto al centro, ya una distribución relativamente homogénea en base a sus preferencias. Ya sería, por ejemplo, no sé, 10 cafés y 10 sándwiches, eso sería algo relativamente homogéneo. ¿Ya? Pero eso igual va a estar en función de sus preferencias. Por ejemplo, si ustedes prefieren consumir 2 cafés por cada sándwich, prefieren consumir 2 cafés, esa sería su tasa de distribución ideal de ahí en adelante. Por ejemplo, se podrían comprar 2 sándwiches y 4 cafés, ¿ya? Y eso va a ser igual de feliz, los van a hacer igual de feliz, ¿ya? Pero si ustedes consumen, por ejemplo, como les contaba, un sándwich y 4 cafés, seguramente podrían haber cambiado uno de esos cafés o dos de esos cafés por un sándwich y así tienen algo más equitativo, ¿ya? Por eso siempre los óptimos tienden a estar en la parte central de una curva de indiferencia, ¿ya? Los extremos rara vez son eficientes. Ustedes siempre van a estar, por ejemplo, en estas partes, de aquí a acá. Es muy poco probable que se sitúen aquí o acá, ¿ya? Es muy poco probable, no es inexistente, pero muy poco probable. Casi siempre se distribuyen dentro de este rango, ya que aquí hay una sustitución uniforme de los productos. Y recordemos que el equilibrio es simplemente esto. A esto me refería con que sean tangentes en un punto. Este sería mi equilibrio, ¿ya? Y este equilibrio es un equilibrio eficiente. En este punto estoy usando eficientemente mis recursos y tomando la mejor decisión, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo me sitúo acá, estoy fuera de esta curva de indiferencia y es muy probable que por aquí pase esta, la cual tiene un nivel de utilidad menor. Esta sería utilidad 1 y esta utilidad 0. Y la utilidad 1 va a ser mayor que la utilidad 0.
¿Ya? Si yo me sitúo en este punto, claro, voy a gastar todo mi dinero y voy a alcanzar a consumir una cierta combinación de bienes, pero no van a ser eficientes, ¿ya? Es muy poco probable que sea eficiente. Miren, si yo distribuyo de una mejor forma mis riquezas, voy a pasar de este punto a este punto, siendo que estoy usando el mismo dinero, pero de una forma más eficiente o una forma más inteligente, por decirlo de otra forma. Entonces con esto voy a poder alcanzar una utilidad mayor. Ya voy a poder pasar desde la utilidad 0 que estaba aquí a una utilidad 1 que estoy acá. Y con una distribución de mis ingresos pude alcanzar una utilidad mayor y por ende ser más feliz con el mismo dinero. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, el concepto y las ideas de equilibrio, curvas de indiferencia y restricción de presupuesto, que sería como lo que vimos hoy, y a modo de inducción para mañana también, ya que ahí con el profesor van a entrar en mayor profundidad de lo que sería lo que les estoy contando ahora de rendimiento, la TMS, los rendimientos decrecientes, la utilidad marginal decreciente, perdón. Toda esa información bueno, ya la han visto en cursos anteriores y mañana van a entrar en mayor profundidad al respecto. Pero ahora me gustaría saber si tienen dudas, consultas, algo que no se entendió, que les vuelva a explicar, eh, o cualquier duda, consulta, la pueden realizar. Bueno, y tengo acá un ejercicio número 5 que sería un equilibrio, pero la cual prefiero ver la próxima semana. De hecho, con este ejercicio vamos a iniciar la próxima ayudantía, ya que no hemos visto y nada de lo que es equilibrio, ya con el profesor no se ha visto, pero sí quise abordar lo que vieron, que sería netamente restricción presupuestaria, y complementarla con unos conceptos básicos y generales de curva de indiferencia, y equilibrio, que serían cómo se toman las decisiones en la teoría del consumidor. ¿Ya? Entonces, para no agregarle más cosas que no han visto, mejor dejamos este ejercicio para la próxima clase cuando ya haya un conocimiento de lo que es curva de indiferencia completo y restricción de presupuesto, que esto ya se sabe a profundidad ya cabalmente. ¿Ya? Bueno, dudas, consultas, sugerencias, chicos y chicas. No hay dudas por acá, ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Bueno, cortita ya que, bueno, ni tan cortita en realidad, casi ocupamos la totalidad del tiempo. No, chicos, en cuanto a la lista y eso, no, yo no, en realidad no me complico al respecto, no se me ha solicitado el profesor al pasar lista. Eh, bueno, mi correo es rkilogram@icomercial.ussc.cl. Bueno, R Kilodran, sin el tilde. Aquí estaría, ¿sí? Todas las clases van a empezar a las 10:30. Sí, o tiene algún problema de tope de horarios o algo por el estilo. No era una duda nomás porque como empiezan a las 10:10 todas y yo dije, a las 10:30. Empiezan es que bueno, bueno, en mis tiempos de estudiante empezaban en los módulos a las 10:30, lo siento, sí, empezaban a las 10:10, pero lo hice en función de lo que me recordaba como era antes. Pero sí, o sea, no sé si usted la acomoda antes, es genial. Si en realidad yo no tengo problema, si ustedes lo quieren hacer a las 10:10, partimos 20 minutos antes y listo. Si ustedes prefieren a las 10 sería, yo soy indiferente a cualquiera de sus decisiones. Entre las 10 y 10:30 a mí no es mucho la diferencia, pero ya antes de esa hora igual ya ahí se me complicaría un poco por el trabajo.
pedí de las 10 a las 12:30 aproximadamente. Pero si gustan, partimos la próxima ayudantía a las 10 y terminaríamos a las 12. O sea, al fin y al cabo, o 10:10 a las 10:12. O sea, a las 12:10, perdón. Sería la misma proporción de tiempo. Si al fin y al cabo es usar el mismo tiempo de otra forma. ¿Ya? Entonces, perfecto. A las 10:10 lo dejaríamos. Sí, no hay problema. Es que me imagino que pueden tener topones con otras cosas y también es totalmente respetable y en realidad yo utilicé mal el tiempo si la distribución era otra. Pero eso sí no es problema. Empezamos entonces de la próxima semana a las 10:10 hasta las 12:10. ¿Ya? No, eso fuera de lo que de la ayudantía. Así que Pero, sí, pero los módulos son de las 10:10 a las 11. Después break hasta las 11:10, de las 11:10 a las 12. Porque a las 12:10 empieza otro módulo. ya, entonces hasta las 12 sería, ¿cierto? Ujú. Ya, sí, en realidad no me complico. Ya. Perfecto, entonces, muchas gracias por esa información, yo la desconocía totalmente, y lo usé en realidad, como les comento, en base a lo que eh, era antes, ya. Ahora, bueno, con esta modalidad, claro, cambió bastante la distribución de las horas, y ahora son, por lo que veo, son horas pedagógicas y no horas reales. De todo. Ah. No, pero volviendo a lo que estábamos hablando, sí, perfecto, muchas gracias por esa información. Entonces, porque sí, no sabía que tenían ese desfase, que estaba realizando ese desfase y en realidad podía complicarlos a la mayoría que tuviera un- una clase ahora. Porque si ustedes tienen clase ahora a las 12:10, si terminaba a las 12:30 podía complicarlos. Pero eso principalmente. Muchas gracias por esa información. Ahora, entonces, a las 10:10 comenzamos y terminaríamos a las 12 o un poco antes en realidad, si dependiendo de cómo ahora. Ahora terminamos igual antes de lo que estaba estipulado. Si ahora ya esto es aclarando conceptos, viendo estos temas que son relevantes. Mi correo es, se lo voy a escribir acá. Ya, ese sería mi correo del universitario. Ya. Pero eso sería todo. ¿De verdad? Ay, sí. Perdón. Todo, profe, que esté bien. Todo que está súper. Ahí sí, creo que eso es lo. Ahí está para todos. Sí, perfecto. Chao, profe. Ya. Chau, chau, cuídense, que estén súper. Nos vemos la Chao, próxima profe. semana. Que Chao, les vaya profe. bien. Chau, chau. Chao. Chau. Profe.